De primera instancia podemos ver una ciudad destruida, y una voz de un hombre caminando nos diría que su hija ha destruido el mundo. Se nos cambia de escena y podemos ver cómo el hombre llegó ante una mujer con una presencia intimidante. La llamaría por su nombre Seolwa, el hombre la miraría con un aire de determinación y se pondría en posición de combate. Una persona le preguntaría qué demonios significaba esto y el hombre le pediría perdón al santo. Añadiría que no vino a ese lugar a cazar a Seolwa, había ido a ese lugar para proteger a su hija. El santo le diría que ella sería eliminada, pero el hombre le respondería que tendría que acabarlo a él primero. En su mente admitiría que falló como padre, y que no le era útil a ninguno de los dos bandos, pero si este sería el lugar donde caería. No podía ver cómo perseguían a su hija. Después de un choque violento de las armas, el prota simplemente fue brutalmente humillado ante el santo de la espada. Este con todas las fuerzas que le quedaban trató de alcanzar su lanza, pero pronto cayó desplomado al suelo. Su hija al presenciar tal escena no pudo evitar enojarse y soltando una ráfaga de poder prometió acabar con todos los presentes. Comienza la búsqueda final. Final. Elimina a la bruja Seolwa. Su padre en el suelo le pedía perdón, en su mente se preguntaba si tan solo pudiera volver a empezar todo de cero. Comienza la búsqueda única del cazador Lee Seo-yun. Cambia el futuro. La regresión ha comenzado. De pronto se puede ver las memorias del prota donde se ve muy feliz con su pareja hasta que nace su hija y estos tienen una gran discusión en donde su pareja se retira resentida. Luego se los pude ver a padre e hija mirando una tumba, para por último recordar cómo se llevaron a su hija. De pronto nos damos cuenta que el prota ahora está tirado en una cama. Mismo estaba sorprendido y se preguntaba dónde estaba, debido a que lo único que recordaba era haber perecido ante el santo de la espada. Se dio cuenta de que tenía un teléfono atrás suyo y cuando lo prendió, quedó atónito porque se dio cuenta que estaba en el año 2025, se preguntaba cómo era posible, y si acaso había tenido una regresión. Luego procedió a verse en el espejo y se dio cuenta de que era más joven. Aún estaría tratando de procesar todo lo que estaba pasando, cuando de repente alguien tocaría su puerta y llamaría su nombre diciendo que era Uyunie. Apresurado quería confirmar algo, y cuando abrió la puerta apareció la mujer de sus recuerdos saludándolo. Antes de que Lee Seo-yun dijera algo, esta misma le diría a Seolwa que saludara a su padre, y ahí es cuando el prota se percató de la presencia de Seolwa. Con una gran sonrisa lo saludaría llamándolo papa. Evita las 5 catástrofes. Y Unye le diría que sabía que era difícil de creer pero que la niña al lado suyo era su hija. Luego podemos ver un recuerdo, en el cual Seo-yun le diría que habían pasado ya varios años y como se atrevía a recién presentarla, le preguntaba si traía a la niña para pedirle algo. También le preguntaba si acaso tenía pruebas de que él era su padre, y si no pensó que podría ser de otro hombre, le diría que cuando pudiera confirmar que era su hija que volviera entonces. Ahora nos situamos de nuevo en el presente, donde el prota en su mente pensaría que fue una basura por haberla rechazado tan fríamente. Se preguntaba si la misión que se le encargó tenían que ver con Seolwa. Añadiría que quien hubiera pensado que su hija destruiría el mundo, eso significaba que habían cosas desafortunadas que le ocurrieron para que llegara a ese punto, cosas que él no sabía, y que ahora que lo pensaba no tenía ningún recuerdo bueno con ella desde que la conoció, y que no solo no la había reconocido como su padre, sino que hizo que Yunie la cuidara sola. Eso provocó que falleciera y que desde entonces cuidara de Seolwa. Después de ese suceso tuvo que dejarla sola debido a que tenía que trabajar para pagar sus deudas. Llegó a la conclusión que él tenía la culpa de que ella se transformara en un ser destructivo. Y Unye notaría al prota indeciso, pero le diría que esa niña si era suya. Iba a continuar diciendo más cosas pero él la interrumpió diciéndole que le creía. Esta se mostró sorprendida, mientras que Seo-yun acariciaría a su hija, luego las invitaría a pasar, mientras le extendía la mano a su hija diciéndole que la acompañaría a pasar. Después de un rato, Unye estaría pensando en cuánto había cambiado Seo-yun. En sus recuerdos solo podía verlo como alguien muy desordenado. Se preguntaba cómo podía jugar con Seolwa sin sentirse incómodo por ser la primera vez que se ven. Seo-yun le pasaría un vaso de refresco y ella no pudo evitar decirle que parecía que había dejado de ser un niño inmaduro. Le dijo que las personas cambiaban con el tiempo y le preguntaría por qué había mantenido en secreto a Seolwa por tanto tiempo. Le dijo que se habían separado en malos términos y que se enteró que estaba embarazada cuando se reclutó en el ejército. Originalmente ella iba a cuidarla sola,
pero vino a ese lugar porque las cosas no le iban bien a ella. Le preguntó qué había pasado, y ésta le dijo que ocurrió un accidente, donde su casa fue destruida y no tenía dónde quedarse. No le pediría que se hiciera responsable porque fue su decisión tenerla, solo le pedía que la dejara quedarse aquí por un tiempo y que si no tenía una habitación libre estaría bien un almacén. Antes de que pudiera seguir hablando el prota le dijo que estaba bien. Esta se sorprendió por su respuesta, mientras él le procedía a explicar que su casa no era muy espaciosa pero que si sacaba algunas cosas podría haber algo de espacio, mientras que le preguntaba a Yunye dónde estaban sus cosas. Esta mientras tanto en su mente pensaba que era demasiado extraño, debido a que el hombre frente suyo no permitiría algo así. Lo recordaba como un alborotador inmaduro, y que honestamente vino a ese lugar preparada para escuchar sus duras palabras. El prota sacaría de sus pensamientos a Yunye, diciéndole que tal vez eran muy repentinas estas palabras de él, pero le preguntaba si deberían casarse. Al escuchar sus palabras se preguntaba qué demonios le pasó en el tiempo que no lo vio. Estaría muy aturdida, no sabía qué responder al cambio radical del protagonista. Mientras tanto, en sus pensamientos sabía que si no lo decía ahora podría arrepentirse, tenía que asumir la responsabilidad de lo que hizo. También reconocería que el tiempo y el vacío después de morir le hicieron darse cuenta de lo importante que era ella. Sacaría de sus pensamientos a Xiaoyun diciéndole que acudió a él porque las cosas no le fueron bien, no porque tenía sentimientos persistentes hacia él. Él contestaría que tenía razón, debido a que se separaron en malos términos y sería raro si ella aún no amara, y que hablar sobre el matrimonio de manera tan apresurada la asustó. Le diría que agradecía que las dejara quedarse en su casa, pero que hablarían de ese tema más tarde. Asintió mientras que en su mente sabía que ella respondería así, pero que no era demasiado tarde para que confiara en él poco a poco. El prota llamaría la atención de Yunye, y le preguntaría que si tenía algún plan para conseguir dinero. Le dijo que sí, que tenía pensado unirse a un gremio. El prota al escuchar eso sintió como se le helaba la sangre debido a que este suceso probablemente es una de las desgracias de Seolgua. Ella añadiría que como se iba a convertir en cazador que por favor cuidara de Seolgua. Giró la cabeza rápidamente mientras se preguntaba si esto no era acaso un hecho sin precedentes. Cambiamos de escena a un lugar 10 años atrás del presente. Una niña está caminando felizmente hasta que se percata de algo a sus espaldas, y aquí es donde nos comentan que ocurrió la primera grieta donde el mundo se derrumbó simultáneamente en todas las naciones, algo que sin lugar a duda clasificado como un desastre natural sin precedentes. Todos los tipos de monstruos cayeron de tales grietas, lo que llevó a la destrucción de la humanidad. Nos muestran que un tipo de golem de lava está frente a una madre y su hija hasta que de repente el monstruo es cortado en 1000 pedazos. La madre vería atónita el suceso, hasta que alguien se posó frente a ella, y es cuando vemos al santo de la espada en su apogeo. La humanidad aún tenía esperanza debido a que la gente comenzó a usar el mana que se filtraba por las grietas, se convertían en gente capaz de acabar con monstruos. Después de este acontecimiento se les empezó a llamar cazadores. De regreso al presente, Yunye caminaba pensativa, hasta que se percató que ya había llegado a su destino. Más tarde ella le dice a alguien que fue el contrato de gremio que recibió. La persona al otro lado le preguntaba si acaso lo había firmado. Le dijo que aún no, pero que pensaba que los beneficios y bonificaciones son geniales y que probablemente firme. Le preguntaba a Xiaoyun si había algo que lo molestaba. Le dijo que hay demasiados vacíos en los contratos y que muchos gremios se aprovechaban de estas. Era la forma común donde los gremios se beneficiaban a sí mismos y le diría que era mejor no firmarlo. Le preguntó porque mientras que en su mente sabría que si no tomaba el contrato no podría pagar su deuda o vivir por su cuenta. El prota al notar su nerviosismo le dijo que fuera a firmar entonces, pero si habían sospechas sobre algo que él mencionó, que le dejara mostrarle cómo ser un cazador. Yunye sabría que Xiaoyun había cambiado, todavía podía recordar lo infantil que fue cuando rompieron. De pronto Seolgua les preguntaba si acaso no iban a dormir. El prota se acercó a su cama y le dijo que ellos dos tenían que hablar de algo y que dormirían después y que tuviera unos dulces sueños. Yunye no pudo evitar mirar conmovida al prota y agradecía que tratara muy bien a Seolgua. En la mañana del día siguiente se podrían ver helados de todos los sabores, mientras que una Seolgua hambrienta miraba deseando poder comerlo todo. Su padre le preguntaba de qué sabor le gustaba y esta respondió chocolate.
el prota estaría pidiendo el helado mientras que pensaba en cómo el gremio contacto a su pareja, sabía el truco sucio que usan los gremios, atraen a los cazadores con bonos de firma altos, pero prácticamente te esclavizan con una cantidad enorme de deudas, lo sabía debido a que antes de su regresión él pasó por lo mismo y tuvo que vivir su vida todos los días en el campo de batalla, recordaba cómo Yunye pasó por lo mismo, el cómo había sido presionada por su gremio por toda su vida para al final perecer sin saber cuál era su talento, Seolgua en ese entonces muy triste por la partida de su madre, tanto así que el prota sabía que probablemente era una de las 5 desgracias que ocurrirían en su vida, antes de poder seguir pensando se dio cuenta que su hija estaba muy nerviosa. Ella le preguntó a su papá si acaso su mamá era un alien y si era así entonces ella sería un pulpo. El prota y la recepcionista se quedaron conmocionados ante tal escena. Después de un rato de comprar el helado ambos iban paseando mientras hablaban sobre cómo se estaban divirtiendo. Seoyun no pudo evitar recordar la linda expresión de su hija al recibir el helado. En su mente sabría que su hija es guapa gracias a los genes de Yunye. Seolgua le acercaría su helado y le preguntaba si acaso no le gustaba el sabor. Esta le dijo que estaba delicioso pero que quería que su papá tome un poco con ella. La miraría fijamente y recordaría como su hija. Apenas si lo llamaba papá por el tiempo que pasaba fuera, recordaba cómo y apenas hablaba con ella y él cómo la dejó sola en sus momentos cruciales de necesidad. Recordaba cómo claramente la última vez que lo llamó papá fue cuando se la llevaron mientras le gritaba por ayuda y impotente no podía hacer nada. Recién acababa de descubrir que a Seolgua le gusta el helado y eso demostraba lo mal padre que había sido. Aparte de evitar las 5 catástrofes de Seolgua quería crear con ella tantos recuerdos como pueda. Antes de poder seguir caminando de repente escucharían una alarma. El prota sabía que ruido se debía a que una grieta se abriría pronto por la zona. Nos contaría que las grietas originalmente son calculadas antes de su aparición y que incluso los cazadores ya están en el lugar antes de su formación, pero que esta sirena era una grieta aparecida de forma inesperada y que había una muy baja probabilidad de que esto ocurriera, también que esto no pasó antes de su regresión. Rápidamente, agarraría a Seolgua y saldría corriendo del lugar. En su mente pensaba en el efecto mariposa, el hecho de que él aceptara la petición de Yunye y el que Yunye que nunca deja a cargo de nadie a Seolgua de repente la dejó a su cuidado y se formó una grieta inesperada. Se dio cuenta que en todos los cambios él estaba presente, se preguntaba que el que cambiara el futuro alteró las cosas. No podía creer lo que había apreciado enfrente suyo. Algo caería violentamente de la grieta, es un monstruo toro y podemos saber que se llama toro de Creta por el prota. La gente corre aterrorizada al ver la presencia de un monstruo tan grande, mientras tanto Seoyun en sus pensamientos sabía que monstruo no habría sido problema en el pasado pero con su físico y poder actual, no era muy diferente de una persona normal y lo único que podía hacer en esa situación era huir por el bien de su hija. Aterrorizada vería algo acercándose y le gritaría a su padre que tuviera cuidado. Felizmente Seoyun logró esquivar la embestida al último segundo. Tomaría distancia mientras que preocupado le preguntaba a Seolgua si estaba bien. Le diría a su hija que escuche atentamente, que se escondiera entre los 2 edificios al frente suyo y que no salga por nada del mundo hasta que él diga. Después de dejarla a salvo atónito se preguntaba si acaso el monstruo se estaba enfocando solo en él. Antes de que pudiera seguir pensando el toro se lanzó al ataque. El prota preocupado se preguntaba qué podría usar como arma y pronto se percató de una escoba atrás suyo. Intentó tomarla rápidamente, sin embargo, el toro ya había llegado a su posición. Seolgua vería preocupada el acontecimiento, pero al ver la escoba rota volando gritó el nombre de su padre, pero para fortuna de él había logrado esquivarlo usando la escoba como impulso. Una vez en el suelo, nos aclararía que sobrevivió gracias al mana que puso en su cuerpo, pero sabía que tenía un límite y que no importaba si usaba la escoba como lanza porque no tenía otra opción. En su mente diría que no podía escapar del toro pero que solo necesitaba aguantar 5 minutos hasta que llegue la ayuda. No necesitaba hacerlo por él, sino por su hija. 5 minutos parecía poco tiempo pero en esos 5 minutos podría perecer. El toro volvería a cargar una poderosa embestida contra un Seoyun preparado para dar todo lo que tenía.
nos comentaría que antes le faltaba fuerza pura para ser cazador y por eso empezó a quedarse atrás en el ranking y su ansiedad crece día tras día. Después de buscar una manera de sobrevivir desesperadamente memorizó libros enteros sobre monstruos, y en uno de esos aprendió los puntos débiles de cada monstruo. Este añadiría que el punto débil del toro de Creta es su ojo y preparándose para atacar, embullo todo el mana que tenía en el palo y lo lanzó con toda la fuerza que tenía. En su mente sabía que actualmente no podía reunir más mana con el cuerpo de una persona normal y pensaba que ni siquiera le haría algo con eso. Sin embargo, para sorpresa de su ataque dio justo en el blanco provocando un daño crítico al toro. Aún seguía asombrado preguntándose cómo fue que le dio, hasta que pronto se dio cuenta que en la pata izquierda del monstruo se aplicó magia de hielo. El toro logró zafarse pero ocasionó un derrumbe que afectaría al edificio donde estaba Seolgua. Seoyun asustado sabía que su hija está en peligro y rápidamente gritaría el nombre de su hija. Seolgua estaba muy asustada al ver cómo partes del edificio caían encima suyo, pero al ver que no pasaba nada abriría sus ojos para darse cuenta que su padre había llegado a tiempo para resguardarla. Agonizando le preguntaba si estaba bien, y sintiría con miedo en su expresión. El prota estaría muy aliviado de eso, sin embargo su cuerpo no pudo aguantar más y colapsó abruptamente al suelo. En su mente sabía que tenía que despertar por el bien de su hija, tenía que evacuarla a un lugar seguro pero su cuerpo ya no daba para más. Para fortuna de un grupo de cazadores llegó a la zona y el prota con la poca fuerza que le quedaba pudo ver el logo que portaban en el brazo. Sabía que podía dejarles el resto y cerró los ojos sabiendo que Seolgua estaría a salvo. Ahora nos situamos en un edificio donde Yunye llega muy apresurada gritando el nombre de Seoyun y Seolgua. Su hija llegaría para abrazarla diciéndole que estaba bien. Seoyun por otra parte le preguntaba si acaso había llegado. Yunye vería a su amado enyesado en la cama del hospital. Le diría que no se preocupe por Seolgua porque no salió herida. Sin embargo, no le prestó atención a sus palabras y comenzaría a llorar al ver el estado en el que estaba. Seoyun se pondría nervioso al ver la reacción que tuvo y rápidamente le diría que estuvo exagerando y que fue una broma preparada por él y su hija. Le preguntaba si ya estaba mejor y si podría calmarse un poco, pero Yunye lo miraría furiosa y le daría una fuerte bofetada. Después de un rato le daría las gracias por proteger a Seolgua. Seoyun le diría que era su hija después de todo y le preguntaba dónde estaba Seolgua. Le dijo que se quedó dormida con una abuela que se ofreció a cuidarla. El prota suspiraría aliviado al ver que estaba bien. Sin embargo, le quería hacer una pregunta a Yunye. Le diría que cuando atacó al toro de Creta algo extraño pasó y es que alguien usó magia de hielo en contra de él. Tenía sospechas y creía que vio a Seolgua usando la magia. Antes de poder seguir hablando, notaría la mano de Yunye que estaba temblando y le preguntaría qué pensaba al respecto. No contestaría al instante por los nervios, pero luego le diría que no tenía sentido debido a que su hija apenas puede decir magia, mucho menos podría lanzar un hechizo. El prota sabría que estaba mintiendo y le diría que por favor lo mirara a los ojos y le dijera si estaba completamente segura de que Seolgua no usa magia de hielo. Ella no pudo más y le dijo si podía mantener esto en secreto, a lo cual respondió que era su hija y que nunca haría algo para perjudicarla. Y un día después de escuchar esto le diría que confiaría en él. En su mente sabría que tenía que hacer lo mismo porque Seoyun también lo hizo con ella. Procedería a decirle si recordaba la razón del por qué fue a su casa, y es que su casa fue derrumbada no por algo extraño, sino por su hija Seolgua. Su estallido fue provocado porque perdió control en sus emociones. Ella añadiría que sabe que si el mundo se entera le preocupa que pueda ser arrastrada a un laboratorio. Seoyun le dijo que él defendería a Seolgua a toda costa y que no se preocupara demasiado. Algo nerviosa le preguntaba si acaso no había considerado el hecho de que Seolgua no fuera suya. Sin embargo, contestaría que ella es su hija y aunque no lo fuera no lo discutiría frente a ella. Yunye le daría la razón y miraría a Seoyun con ojos llenos de cariño. Se preguntaba si acaso se había vuelto loco. Él tenía más de 40 años mientras que Yunye ahora tenía 26 y como su corazón podía comenzar a latir por alguien una década menor. Pero ante tales pensamientos decidió calmarse, y para no sentirse incómodo le preguntaría qué pasó con su gremio. Le diría que tenía razón, habían demasiadas fallas en el contrato, y que amenazó con irse a otro gremio.
solo que no sabía qué hacer porque ningún otro gremio la había contactado. Xiaoyun para animarla le diría que le enseñaría algo de alto secreto mejor que esos gremios y esta se rió por su comentario. Al día siguiente esta estaba sorprendida preguntando si esto era su alto secreto, le preguntaría si los talleres no se encontraban en centros comerciales o en gremios y este le dijo que los precios que tienen son bastante altos y que necesitaba estar en un equipo de gremio para usarlos. Una vez en el interior se verían muchos tipos de armas, las dos mujeres miraban asombradas todo el lugar hasta que alguien llamó su atención preguntando si eran clientes. El prota estaría feliz por verlo en ese lugar. El viejo que tenían enfrente era un herrero que en un futuro sería reconocido como el mejor del mundo. Su nombre era Kang Xiol. Xiaoyun agacharía la cabeza en señal de respeto llamándolo señor. Yunye copiaría su movimiento y le diría que estaba encantada de conocerlo. Por otro lado, Seolgo al ver los gestos de sus padres decidió copiarlo y saludar amablemente al señor. Este se mostraría contento debido a que reconocería que sabían cómo saludar a alguien y se presentaría diciendo que era Kang Xiol. Xiaoyun le diría que eran aspirantes a cazadores. Este le preguntó qué armas quería y él le dijo que una lanza. Le volvió a hacer la misma pregunta a Yunye y ella le dijo que aún no podía decidirse, y Kang le dijo que entonces se tomara su tiempo. Les comentaría que su taller utiliza mitril y materiales de mazmorra como base. Mientras ellos conversaban, Yunye aún se mostraba indecisa. Xiaoyun al notar su expresión le preguntaría qué tal le parecía un arco, le comentaría que ella posee mucha concentración y que no le faltaba fuerza para usarlo. Kang le dijo que podía usar un arma de práctica y probar si le gusta primero, pero esta le diría que estaba bien y que seguiría el consejo de su pareja porque debía haber una razón para su elección. El hombre les diría que una vez la compra no habría derecho a devolución pero sí a cambio de arma, procediéndoles a pasarles el total de efectivo por esas dos armas. Estos al ver el precio se mostraron sorprendidos, más Yunye porque sabría que eso era demasiado caro. Sin embargo, el prota le dijo que no se preocupara por el precio porque él le dijo que la volvería más fuerte. Ella le dijo que se aseguraría de pagar esta deuda sin importar que su hija le diría que ella podía reducir la cantidad de alimento para que pudiera comprar el arma. Su madre rápidamente le diría que no era así. Luego pasamos a un recuerdo de la noche pasada donde Yunye le comentaría a su padre que su hija no expresa sus sentimientos y pensamientos. Varias personas le decían que era amable y considerada pero que a ella le parecía que estaba actuando con madurez a una edad en la que debería hacer berrinches y que la razón sea del que no pudo proporcionarle mucho. Ahora de vuelta al presente todos se mostraban preocupados por las palabras que dio Seolgua. Kang dijo que parece que debería darle unos cuantos bocadillos a Seolgua y procedería a cambiar el precio. Les diría que la razón del descuento era porque eran una gran familia. El prota atónito sabía que el descuento cubría el costo de los materiales del arma y procederían a darle las gracias a Kang. Más tarde los tres se mostraban contentos por la adquisición de sus nuevas armas. Xiaoyun llamaría la atención de Yunye y le diría que se preparara debido a que irían a una mazmorra. Yunye estaría practicando con el arco y notamos que es muy buena en ello debido a que dio en todos los blancos. Luego la vemos infundiendo mana en su flecha para luego dispararla. Esta salió con tanta potencia que traspasó el objetivo perforándolo. Yunye estaba muy sorprendida por esto hasta que alguien le dijo si ya logró perforar el árbol y vemos que es el prota con su hija. Este le diría que vayan a tomarse un descanso comiendo. Estos ya habrían servido el almuerzo y Yunye le preguntaba cómo descubrió un lugar tan bueno para entrenar libre de gente. Xiaoyun dijo que no importa en cómo lo descubrió mientras que en su mente nos comentaba que este es un espacio oculto en el interior de la montaña y que usó este lugar como entrenamiento en el pasado. También añadiría que durante varias semanas le enseñó a Yunye lo básico en habilidades de combate para poder prepararse antes de ir a mazmorras. Este sabía que Yunye estaba mejorando muy rápido mientras que miraba detenidamente los objetivos que colocó previamente. Este le diría a Yunye que era muy buena con el arco y si no era la primera vez que lo usaba. Nos cambian de escena mientras que nos cuentan Yunye en el futuro de Xiaoyun fue obligada a usar una espada debido a la política de su gremio, pero ella nunca demostró talento con estas y a menudo terminaba rompiéndola en medio de las batallas, pero un día recogió el arco de un colega caído y ahí fue donde su talento se manifestó. Volvemos al presente donde Xiaoyun le preguntaba a Yunye cómo iba su entrenamiento de mana. Esta le respondería que no le iba muy bien,
que intento el método que le explico pero que solo lo logro una vez y se preguntaba seriamente si podría entrar a mazmorras con habilidades como las suyas. Antes de poder seguir hablando más su hija la interrumpiría diciéndole que ella podía enseñarle cómo se veía el mana, a lo cual después de unos momentos lo mostró ante sus padres. Xiaoyun le diría que estaba muy impresionado de ella pero que no lo mostrara porque era peligroso. Después de esto Seolhua deshizo el mana volviéndolo una lluvia de escarcha. El prota en su mente pensaba que por mucho que intente cambiar las cosas muchas veces no iban tan bien como él pensaba. Ahora vemos como este último está arrodillado con su hija de espaldas. Este saludaría al hombre enfrente suyo llamándolo padre mientras que pensaba en cómo lo rechazó por teléfono y que pensó que no sería tan severo. Su padre le preguntaría de quién era la hija. Este le dijo que era suya pero su padre le recalcó que estaba preguntando por el nombre de su madre. Xiaoyun le preguntaba si acaso no recordaba a Yunye. Su padre le preguntaba si ya le propuso matrimonio y cuándo sería. Este le dijo que sí lo hizo pero no aceptó. Su padre estaría un momento desconcertado para luego enojarse. Pregunta lo que pasaba con eso. Su hijo le diría que se lo explicaría más tarde porque tenía un favor que pedirle, mientras que le decía a Seolhua que ese era su abuelo. Este se presentó diciendo que era el abuelo Jiwan y al momento de acariciar a su nieta este sintió un estallido en su interior. Xiaoyun le preguntaba a su padre si podría cuidarla por un momento pero si no quería podía buscar a alguien más, a lo cual este contestó que no, dijo que no lo haría. Ahora nos situamos más tarde en una tienda de relojes. Luego llamarían el nombre del prota diciendo que era su turno, donde le procederían a decir que su reloj ya estaba listo. Este dio las gracias mientras que Yunye le preguntaba si no era la piedra de luz de mana que encontró su hija, a lo cual nos sitúan tiempo atrás en la tienda del viejo Kang, donde le preguntaba a Seolhua si tenía algo que quiera porque se lo daría como regalo. Esta le diría a Kang que quería la cosa brillante de ahí. Este le diría que solo era basura, pero después de revisar se dio cuenta que Seolhua había encontrado un objeto valioso, una piedra de mana. Se nos explica que es una canica que ilumina cuando se detecta mana cerca y que se utilizan generalmente para encontrar cosas en mazmorras, por lo que se venden a un alto precio. Seolhua le diría a su padre que la tomara, pues notó que su padre tenía curiosidad por lo que era y que también notaba que lo quería. Este le daba las gracias a su hija mientras que Yunye le preguntaba si solo estaban aquí por el reloj, a lo cual este respondería que solo podían conseguir ese brazalete ahí y que por qué no mejor iban a buscar ropa para Seolhua. De pronto escucharían un grito cercano, y tras observar se dieron cuenta de que era una celebridad a la que todos llamaban por Sang Soyun. Yunye preguntaba si no era el cazador famoso que aparece mucho en tele, a lo cual el prota le respondería que sí, mientras que nos comentaría que ese tipo es una estrella famosa, alguien que anuncia su gremio por televisión y que tenía fama debido a su extremadamente buena apariencia. Yunye notaría al prota callado y esta en su mente pensaría que podría tener miedo a entrar a una mazmorra debido a lo que pasó con Seolhua. Esta rápidamente le diría a Xiaoyun que ella lo protegería mientras este le decía que tenían la misma edad. Este en su mente comentaba que no quería ver a ese tipo debido a que era el maestro del gremio de caballeros, el mismo que empujó a Yunye a las deudas. Esta última le preguntaría si ya habían comprado todo lo que necesitaban y cuánto faltaba para el periodo de reserva de la mazmorra. Xiaoyun le dirían que todavía tenían un poco de tiempo mientras que notaba su celular viendo que ya casi era hora. Después de un momento donde todo comenzó a temblar, Yunye alarmada preguntaba qué estaba pasando mientras que nos muestran a Sang Soyun y a una pelirroja desconocida. Yunye rápidamente vería alarmada el cómo se había generado una enorme grieta en medio del centro comercial. El prota le dijo que esto solo era el comienzo mientras que ésta le preguntaba qué quería decir con eso. De pronto empezó a surgir otro temblor agresivo. Se creó una mazmorra. La búsqueda especial va a comenzar. Unos cuantos ojos comenzarían a mostrarse del cráter y podemos notar por fin que son arañas gigantes. Las armas de nuestros protagonistas comenzarían a brillar, lo que indicaría que una mazmorra había aparecido cerca. Calabozo. Despeja la mazmorra del centro comercial colapsada. Mucha gente saldría corriendo al ver la aparición de una mazmorra junto con arañas gigantes. Sin embargo, cuando lo intentaron,
notaron que la puerta estaba cerrada y pedían a gritos que los dejaran salir. Seo-yun saltaría la valla de protección para caer mientras que su pareja le preguntaba qué demonios estaba haciendo, le gritaba desde lo lejos si no era mejor buscar un lugar seguro. Una vez en el suelo oiría a alguien pidiendo auxilio. El chico pensó que era su final hasta que de repente llegó el prota acabando con la amenaza. Le daría instrucciones diciéndole que vaya a la salida. Mientras tanto, miraría a una Yuyen diciéndole también que mientras más cazadores más fácil sería lidiar con los monstruos. Rápidamente acató la orden. Se nos cambia de escena y vemos como Sang So-yun está acabando con una araña mientras daba instrucciones a otros cazadores para mantener la formación. Sin embargo, una chica se le pegó diciéndole que la salve, pero haciendo caso omiso a su petición, la dejó de lado. Seo-yun al notar esto llamaría en su mente bastardo a Sang So-yun. La chica en el suelo gritaría por ayuda y para buena fortuna de la pelirroja misteriosa llegó para protegerla. Todos los presentes se mostraron sorprendidos por su intervención y aquí es donde se nos explica quién es ella. Su nombre es Go Hye-on, una cazadora que sobrevivió hasta el día de la ruina en el futuro y que en palabras del prota ella no debería estar aquí. Algo nervioso sabía que no podía dudar y gritaría a los cazadores presentes que se dispersen en un círculo con los civiles para mantener un frente defensivo, que se concentren en la batalla y mantengan la calma mientras protegen a los civiles. Rápidamente todos los cazadores presentes acabarían a diestra y siniestra a las arañas. El prota sacaría su lanza del cuerpo de una de ellas mientras que pensaba que esta debía de ser la última. Le preguntaba a Yoon-jae si estaba bien y que lo hizo genial para hacer su primer batalla. De pronto pasamos a un flashback en el cual un hombre le daba la bienvenida al maestro del gremio. Le diría que pensó que esta vez habían conseguido un cazador útil pero que no sabía de dónde sacó la información. Pero dejó su contrato y se fue. Sang So-yun extendiéndole la mano le diría que fue de gran ayuda en la batalla. Sin embargo, antes de que pudiera tomar su mano, Seo-yun la tomó y presentándose con le diría que era Lee Seo-yun mientras que en su mente diría que notó que hablaba muy poco cuando estaba con él. Pero antes de que estos dos se pusieran a discutir, una madre con su hijo a lo lejos gritaba por ayuda desesperadamente. Alguien analizando su hijo le diría que fue picado por una de las arañas. Añadiría que, recibiendo primeros auxilios podría aguantar pero que si no recibía tratamiento pronto estaría en peligro. Seo-yun él diría que la salida se abrirá una vez la mazmorra sea despejada y antes de que pudiera mencionar más, Sang So-yun aparecería detrás diciendo que estaba en contra. Comentaría que la mazmorra se abriría naturalmente después de 24 horas. Le preguntaba si acaso quería ir a acabar al jefe con esta cantidad de miembros. Seo-yun replicaría que la cantidad era suficiente y que ese niño no duraría tanto con los primeros auxilios. Sang So-yun le diría que a juzgar por su aspecto parecía un simple aspirante. Él no era tan tonto como para lanzarse a un calabozo no descubierto aún y que no tenía razón para escucharlo. Yoon-jae enojada le gritaría si no debería intentar salvar a los demás si podía. Seo-yun en su mente sabría que Sang So-yun despejaba mazmorras una vez se abrieron naturalmente. Mencionaría que ya le aplicó los primeros auxilios. Alguien llamaría la atención de ambos diciéndoles que iba con ellos. Les preguntaba si no debían presentarse primero antes de partir y mencionaría que su nombre era Go Hye-on. El prota la vería mientras en su mente diría que sabía que él no se equivocaba. Antes de su regresión ella junto a Sang So-yun despejaron esta mazmorra juntos. Último le preguntaba a Go Hye-on si realmente quería morir. Esta molesta le diría que se fuera al diablo y que por sus habilidades sería mejor que dejara de ser un cazador. Después de pequeño inconveniente estarían listos para adentrarse en la mazmorra. Dentro de alguien le preguntaría a Seo-yun qué era ese tipo de luz. Contestó que era musgo luminiscente y que generalmente crecían en las partes oscuras de las mazmorras. Hye-on le diría a Yoon-jae que pensó que era una cazadora veterana por lo bien que peleó mientras que en su mente pensaba que estos dos ciertamente tenían habilidades extraordinarias para ser simples aspirantes. Antes de seguir ella les diría que deberían decidir sobre el líder antes de la pelea, debido a que tenían que calcular las estrategias y que no confiaba en ella misma para hacer este papel. Yoon-jae le diría que ella tampoco creía que tuviera la suficiente confianza para hacerlo. Hye-on le preguntaría qué le parecía a Seo-yun mientras que pensaba que este hombre era un excepcional comandante. El prota sabría que esa chica lo estaría probando ahora mismo para evaluar sus habilidades y que sería un problema si indaga.
Demasiado profundo, suspirando le diría que tampoco tenía confianza, pero ya que no lo haría ninguna él tomaría el papel. Nos explicaría que tendría que fingir estar abrumado para hacer más difícil que lo descubran. Después de un rato les diría que parece que han llegado a la zona del jefe. Al notarlo más detalladamente se dieron cuenta de que era un slime. Gideon atónita se preguntaba si el jefe era un monstruo utilizado como práctica para los novatos. Xiaoyun le diría que no. Se confió puesto a que seguía siendo un jefe de mazmorra. Le diría que podrían deshacerse de él rápidamente, pero Xiaoyun le diría que lo escuche porque él era el líder. Le diría que los slimes reaccionan a las vibraciones del suelo, así que tuviera cuidado al bajar. Gideon comprendería y pronto se lanzaría imbuyendo mana en sus pies. Yunye le preguntaría si todos los cazadores eran así. Le dijo que aún no podían hacerlo, pero que con práctica y suficiente entrenamiento podrían. Sin embargo, el soporte de la cuerda de Yunye se soltaría provocando que ésta caiga violentamente al suelo. Estos notarían que el impacto de la caída había alertado al slime. Gideon le diría a Yunye debido a que el slime era lento a pesar de su tamaño. Sin embargo, notaría como pasó a gran velocidad junto a ella. Saliendo del shock le gritaría rápidamente que esquivara. El prota logró salvar por poco a su pareja, mientras que Gideon estaba atónita por cómo se veía el monstruo. Se preguntaban si eso acaso era un slime. Hasta aquí llegamos con el manual de hoy. Espero que les haya gustado. Agradecería si dejan su me gusta y comparten. Parece algo pequeño, pero realmente me apoyaría mucho. Sin más que decir, yo soy Seña y nos vemos en un próximo resumen.